Continuamos en @meridiano_CNI. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Revise ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promociónenos abiertamente. Es @meridiano_CNI, transmitido en televisión en el 31 de Claro y Win, 33 de Aster Altiz, en la web entelevisión.com. Retransmitido también en Canal América de los Estados Unidos. Afíliese al Canal Nacional de Informaciones en YouTube. Este es mi último mes aquí en este espacio. Yo voy a transmitir a través del Canal Nacional de Informaciones. Tenemos alrededor un poquito menos de 10,000 abonados. Espero que eso crezca sustancialmente a la hora de nosotros transmitir exclusivamente por ahí. Damos los buenos días al señor Enrique de León, del Comité Nacional contra el Cambio Climático. De lucha contra el cambio climático. Sí, Enrique, bienvenido al espacio. Bueno, me alegro de volverme a encontrar contigo. Teníamos un tiempo sin vernos. Sí, hicimos una ronda interesante sobre Punta Catalina, cuando nadie hablaba de eso. Así es. Yo decía en estos días que los diarios jugaron un papel muy triste con relación a Punta Catalina. La prensa en general, los medios audiovisuales, que eran 2 o 3 programas que abarcaban esos temas. Y mire cómo cambian los tiempos. Cuando yo veo el Listín Diario hoy, dándole con todo a Punta Catalina, digo, cómo cambian los tiempos. Antes, la prensa escrita en sentido general invitaba al director de la CDE y Punta Catalina quemando por todos los lados a nivel internacional, y no había un director de medio, que todos son un grupo de irresponsables, un periodista, pero al periodista lo tengo que disculpar porque perdería su trabajo si hay una asalariado, claro. Que le preguntara a Bichara sobre Punta Catalina y sobre el lío que tenía arriba. ¿Qué le parece a usted? No, que hubo mucho dinero de Punta Catalina para la prensa, no para los periodistas, sino para el negocio de la prensa. Sí. Nosotros sufrimos una censura, una cuarentena, no precisamente por coronavirus, sino gracias a 150 mil millones de pesos que se invirtió en publicidad. Eso fue, y a pesar de eso, más de la mitad de la población estuvo en contra de Punta Catalina, es decir, apoyaba nuestro punto de vista, pero los medios especialmente escritos, porque hay que decir que medios digitales y medios como de televisión, donde estás tú y otros más, salvo esos, la prensa guardó silencio y nos impidió. Pero también los programas de investigación, muy poco, le daban de lado, si lo mencionaba. Por suerte que existen las redes sociales. Nuestro punto de vista, aparte de estas excepciones en los medios, las redes sociales nos permitieron difundir la verdad sobre Punta Catalina, verdad que ha sido comprobada hoy en día. Nosotros hablábamos de que Punta Catalina iba a ser una gran catástrofe sanitaria y ambiental, y así ha sido. Sí. El ejemplo más patente, que no es el peor, la fuente de contaminación más dañina de Punta Catalina no es la ceniza, pero es la más visible, porque es una montaña de ceniza que va, de residuos que va creciendo día por día. Al año son 400,000 toneladas. Yo me acordé de usted en estos días, cuando el nuevo administrador de Punta Catalina reseñó una serie de cosas de las turbinas y que la planta tenía que salir, pero esa planta, la última entrevista que yo le realicé, usted dio la primicia al país que esa planta estaba dañada, que por apresurarla quemaron la turbina y que entonces el arreglo duraba aproximadamente un año. Sí. Efectivamente, la prensa no le dio seguimiento a eso, pero esa turbina duró un año fuera de servicio. Así es. Lo que hicieron fue un lío, porque lo que hicieron, cuando el rotor se les cayó, lo que hicieron fue poner el rotor de la planta 1, entonces fue el que se le cayó, de una grúa. Entonces le pusieron el rotor del generador de la planta 2. Y entonces arreglaron, no sustituyeron, General Electric debió haber ejecutado
la garantía, lo que hizo fue un arreglito, y entonces le pusieron ese rotor arreglado a la unidad número 2. Pero eso es chapucería. No, es que eso es corrupción, y, es un cohecho, es corrupción por los dos lados, tanto por la empresa General Electric como también por la CDE y los responsables de Punta Catalina. Debieron haber ejecutado la garantía. Pero también hubo en la planta número 1 el eje de la turbina se le torció, porque en una de las tantas pruebas que se hicieron, sobre todo en el año pasado, en marzo del año pasado, la planta se salió de servicio, es decir, se le disparó y fue un choque. Sí. Y eso torció el eje de la turbina. Eso, General Electric, en vez de desmontar la planta, sacar el eje y llevarlo a Estados Unidos para rectificarlo, lo que hizo fue un por arriba. No, más que eso lo comprobó Canario. Cambió el comportamiento de la planta de tal manera de que pudiera funcionar con menor potencia. Es decir, necesitando más combustible y más vapor. Una cosa, yo veo las nuevas autoridades que indican que entró Punta Catalina, pero que entró con 375 o 325. 300. Por ahí, 300. Sí, 300. Pero esa planta supuestamente debe aportar al sistema sobre los 700.000 kilowatts. No, ellos hablan de megavatios. Sí. 300 megavatios, esas plantas deben aportar cada una 300 y pico. 356, Sí. 360. ¿Y están funcionando las dos? Ahora mismo sí, no sabemos hasta cuándo. ¿Y usted se ha dado una vuelta por la provincia de Peravia para ver cómo, en términos de medio ambiente, cómo está eso? No, mira, hay nosotros hemos puesto, junto con la comunidad, 3 denuncias delante del procurador ambiental. Una denuncia fue por lo que nosotros creemos que es la fuente de contaminación más peligrosa, que es la aérea, es la que sale por la chimenea, porque la CDE comenzó a licitar filtros y canastos, que son del sistema de control de calidad del aire. Entonces, si está licitando es porque no lo tiene, Sí. o se le dañó. Entonces, O por hacer un negocio. Pues pero algo tiene que pasar. Entonces, lo que hicimos fue pedirle al procurador, de esta gestión. no, del anterior, del anterior. que sí sigue siendo el mismo, porque lo nombra el Consejo, Sí. el Consejo del Ministerio Público. Entonces, le pedimos que hiciera un descenso y se midiera la cantidad de gases ácidos y de micropartículas que se estaban emitiendo. Eso no se ha hecho. Pero ya Canario, en su primera rueda de prensa, dijo Canario que es el administrador de Punta Catalina, de esta administración. Su principal denuncia fue que desde el año pasado, octubre del año pasado, la planta número 1 no tiene control de emisión aérea. Es decir, que todo el veneno que hay en la caldera... ¿Cómo se ha manifestado eso? Perdone que lo interrumpa. En los alrededores, con los habitantes de la provincia de Peravia. Bueno, eso tiene una expresión a mediano y largo plazo, porque es el aire que se respira, que tiene micropartículas y que debe traer enfermedades respiratorias. Enfermedades catastróficas, todas, enfermedades mortales. Y ahora, en Londres se acaba de confirmar que esas emisiones son responsables de Alzheimer y de la otra enfermedad que se confunde con Alzheimer, Parkinson. Es responsable y lo han comprobado a través de abrir cadáveres
¿no?, de hacer autopsia, y han encontrado acumulación en el tallo cerebral de metales pesados que llegan a través de esas emisiones. Pero me imagino que niños tienen problemas asmáticos. Sí, bueno, lo que hasta ahora, lo que la población ha ido reportando, que es el primer impacto, es molestia en la piel y en los ojos. Pero es visible el humo, es decir, especialmente de noche, por el bombillito rojo, ¿no? Sí. La población reporta eso. Ahora, a mediano plazo, eso va a producir, en la salud, va a producir una agudización de enfermedades respiratorias, sobre todo del asma en la infancia. Eso es lo primero. Sí. Pero también vamos a tener episodios de cáncer y con muerte. ¿Y en la ecología? Mucho. En la agricultura hemos recibido reportes. Bueno, nosotros hemos construido una red de monitoreo comunitaria, Sí. y toman nota, ¿no? Hemos encontrado una gran disminución del tamaño de los mangos. Ajá. Sí. Sobre todo nos han reportado en el área oeste de la planta, disminución muy importante del tamaño de los mangos y menor cantidad de floración del mango, que no es, todavía no es todo lo que va a sufrir, pero son las primeras manifestaciones. También los pescadores han comprobado que del lado oeste de Punta Catalina, es decir, camino hacia Salinas, la pesca ha disminuido por dos razones. Una, por las virutas del carbón que cae del puerto, según los propios pescadores dicen que por cada 50 toneladas de carbón que se desembarca, 1 tonelada cae al mar. Pero también está que cuando el viento sopla hacia el mar, las cenizas de carbón van hacia el mar y se depositan en el mar. Entonces ellos han comprobado una disminución importante por esos dos efectos de la pesca, de la cantidad de pesca. Sí. Por supuesto, en Nizao y en Sabana Ubero, en la playa de Sabana Ubero, desapareció la pesca. Ya no hay pesca. Pero hacia la dirección de Salinas, es decir, rumbo a Caldera y la bahía de Ocoa, ellos han comprobado una disminución importante de la pesca. Claro, eso hay que comprobarlo científicamente, hay que hacer mediciones, pero el testimonio de los pescadores es un testimonio serio, Sí. que hay que tomar en cuenta. Y ellos... Sí, porque ellos miden día a día. Porque sacan peces. Sí, sí. Ahí sí, no hay. Sí, no hay problemas, o si están muertos, ¿verdad? No, exacto. En Sabana Ubero, es decir, la playa que está al lado oeste, es decir, que es la playa de Paya, ya no hay vida. Sobre todo un hecho drástico que supone sanciones. La construcción de Punta Catalina, especialmente del espigón del puerto, destruyó todo el coral. El coral es la fuente de vida marina. Es decir, si tú no tienes coral, no vas a tener finalmente peces. Entonces, el coral de Punta Catalina desapareció. Lo destruyeron. Y se puede, con una observación submarina, se ve destruido. Es decir, el coral desapareció. Lo cual quiere decir que la playa el litoral frente tanto a Paya como a Nizao ya no tienen peces, ya no hay pesca. Enrique, el tiempo se está acabando, nos quedan como 15 minutos y yo quiero aprovecharlo. Bien, adelante. Ayer el presidente de la República se dirigió al país y en un discurso de menos de 30 minutos le dedicó 9 minutos a justificar, pero hablar de la corrupción y hablar... Cuando yo vi la entrada del presidente, digo, bueno, aquí hay gente que debe estar muy preocupada a esta hora, porque parece que va en serio el presidente de la República, por lo menos con las acusaciones. Y Punta Catalina
tal vez sea el mayor acto de corrupción. Todo el mundo No, presume. tal vez no, es seguro. El mayor acto de el corrupción mayor. que se ha producido en este país. Analíceme ese Y proceso. en el continente, Sí. hay que agregar. Sí, y a final de cuentas, ¿por cuánto salió esa plata? Nadie sabe, ¿verdad? Bueno, está alrededor de los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones Con todo de y las dólares. demandas, incluyéndolas. sí. Porque el Estado... Sí. Pero está alrededor de 4.000 millones de dólares, que es mucho. Esa planta no debió haber costado más de 1.200 millones, Sí. como mucho. Los chinos, con los constructores nacionales, ese consorcio dominico-chino, la estaba ofertando en 950 Sí, millones. sí. Así que... que iban a ganar dinero porque ellos no iban a hacer ese trabajo gratis. Pero se le fue la mano. Nosotros esperamos que tanto que el presidente no ponga objeción, no ponga obstáculos para que la Procuraduría General de la República pueda proceder a abrir una investigación a fondo de los actos de corrupción cometidos en Punta Catalina por el consorcio. No solamente por Odebrecht, también está Tecnimont y también está Estrella. Sí. Puede usted recordar que nosotros habíamos conversado sobre que en Florencia, Italia, está abierto un expediente, una investigación por el fiscal de Milán sobre Tecnimont, sobre los actos de corrupción de Tecnimont acá, y hay una petición que nunca ha sido respondida, una carta rogatoria del fiscal de Milán pidiéndole al Ministerio Público Dominicano que le permita llegar al país para investigar los sobornos, los posibles sobornos realizados por Tecnimont, porque realmente hay un hecho que tiene que tener una explicación. ¿Cómo es posible que estas plantas hayan salido en 4.000 millones de dólares alrededor, cuando Tecnimont ha hecho plantas por un tercio? Sí. Pero además... En África, ¿verdad? No, aquí en América Latina, en Chile y Brasil. Y en África, yo me metí en África también. Sí. Pero especialmente las que tienen las características semejantes, parecidas, están en Chile. A un tercio de... Un tercio. Entonces, pero además de eso, si ha costado tanto dinero, ¿dónde está ese dinero? Porque Tecnimont no ha declarado. Sí. Entonces eso es lavado de activos, eso es no pagar impuestos. Entonces el fiscal de Milán está esperando todavía respuestas. Vamos a esperar tenemos la esperanza que las actuales autoridades del Ministerio Público pues responda y pueda venir Isidoro Palma, que así se llama el fiscal de Milán, a hacer los levantamientos, a hacer las investigaciones. Usted me oyó comentando sobre el presupuesto del Ministerio Público. No, pues eso es un crimen. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a comprometer a esta señora? Si es una prioridad la lucha contra la corrupción, debió haberse reflejado en el presupuesto. Las políticas públicas se reflejan en el presupuesto claro. y sus prioridades. Y lo que hace es entonces no es posible que sea una prioridad la persecución contra la corrupción y eso no se refleja en el presupuesto, reciba menos presupuesto del que recibía. Enrique, a mí me preocupa el enfoque que le dan en términos generales en los medios de comunicación, en prensa escrita, en programas de radio, televisión, los especialistas al caso de Punta Catalina, y yo diría al caso de Odebrecht. Se centran en los sobornos exclusivamente, pero hay otra parte. ¿Por qué usted soborna? La sobrevaluación. Exactamente. ¿Por qué usted soborna? Soborno es lo de menos. Para tener una... El soborno es lo de menos porque nadie soborna más de lo que va a ganar. Exacto. Es decir, hay una sobrevaluación. Es una borona. Una sobrevaluación que el consorcio compartió entre sí, pero también con funcionarios gubernamentales. Claro. Nosotros pensamos que el presidente de la República recibió dinero de esa sobrevaluación para poder hacer la primera reelección. Pero también ahí yo discrepo de mucha gente, porque dicen para la primera reelección. Pero usted siendo presidente, usted busca cuarto de donde sea y los empresarios le apoyan. También ahí hay para enriquecimiento ilícito.
Hay que decirlo así. Claro. Cuando se está hablando, porque Pero la prensa dice... pero el financiamiento político ilegal es enriquecimiento ilícito, porque hasta dónde tú estableces qué parte va al bolsillo del candidato o del posible candidato y qué parte va a invertirse en gastos de campaña. Eso es imposible de definir. Por ejemplo, de establecer. Temístocles Montá dice que dijo en un momento determinado que le dieron un dinero para campaña, que dicen que era 10 millones de dólares. Pero ¿Cuánto llegó? Coincidencialmente a él el mercado financiero internacional detecta una transacción de él de 10 millones de euros de Suiza a España. Exacto. O viceversa. Entonces, ¿a dónde está? Sí. El partido tenía cuenta en Suiza o en España a nombre de una hija de ella, de él. Él tiene que responder ante la justicia. Es decir, nosotros... Pero usted habló del presidente Medina. Aquí, sí. ¿Usted cree que el Ministerio Público... Porque yo creo que Danilo Medina está metido en eso hasta los tuetas. Pero claro. ¿Usted cree que el Ministerio Público se atreva? Yo creo que Miriam sí. ¿Y el presidente de la República no la llamará? Yo temo que haya un pacto de impunidad entre ambos presidentes oficiado por la propia embajada norteamericana. No me diga. Sí, yo pienso eso. Pero hasta ahí llega Abinader con 2% de popularidad. Se hunde. Si fuese cierto eso, pero usted no tiene perspectiva. Pero ¿y cómo los norteamericanos se van a meter en eso? Si el Departamento de Estado no trató muy bien a Danilo Medina. Pero gobernabilidad. Ellos necesitan estabilidad en la zona, en la región. Pero con un hombre que le hizo relaciones con China y una serie de cosas que le molestaron. Sí, pero no dejó de ser un hombre suyo también. Porque en definitiva, a pesar de su coqueteo con los chinos, eso era un negocio. No transgredió, finalmente. Sí. Se quedó, incluso hasta obedeció a Pompeo. Sí. Después que Pompeo lo llamó, buen muchacho. Soltó las armas. Sí. Así que al fin y al cabo, desgraciadamente, tanto Danilo como Luis son hombres de los norteamericanos. Desgraciadamente. Bueno, pero hay una realidad y es que nosotros vivimos en el área norteamericana. Yo siempre cuando me dicen eso, yo les digo, eso es como cuando la Unión Europea se quiere meter en Ucrania. Cuando Yeltsin dice, miren, esto es lo que va. Pero hay manera y manera. Por ejemplo, tú tienes México. México es un país que tiene la desgracia de hacer frontera con los Estados Unidos. Pero que tiene la ventaja también de hacer frontera. Que es un país grande, ¿no? Y además es un país grande, no es una islita como nosotros. Yo no sé hasta qué punto ahora, pero México, el cordón norte de México, tiene una media superior a la mayoría de los países europeos. Ese cordón medio, claro, por los ingresos del comercio. El tráfico constante de todo. Del comercio. Sí. No estamos hablando de comercio legal nada más. Sí. Pero López Obrador no ha tenido una política ofensiva contra Trump ni contra los Estados Unidos. Sin embargo, ha proclamado la protección y el respeto a la soberanía nacional de cada país y el derecho de cada país a establecer la política que considere más correcta. Es decir, por lo menos eso. Es decir, no hay que ser antinorteamericano, pero sí defender la autodeterminación. Se me está acabando el tiempo, Enrique, pero entonces, usted me puede decir en 2 minutos, ¿qué usted piensa que va a pasar con los señalados y con el consorcio en esta gestión? Bueno, si Miriam Germán es la persona que todos creemos que es y no tiene obstáculos mayores que el no tener suficiente presupuesto. Que es un problema. Que es un problema. Yo creo que habrá expedientes y habrá juicios. Un factor independiente son los jueces. Los jueces siguen siendo de la vieja administración. Pero tienen la ventaja de que no va a la Suprema Corte.
el proceso ya dejan de ser funcionarios, bueno, va a un tribunal ordinario. Y tiene que, bueno, puede llegar hasta la Suprema Corte por apelación, pero ya en un proceso ordinario, no como era antes, que era la primera instancia y única era la Suprema. Lo voy a sacar del tema porque nosotros hemos sostenido una campaña sistemática para que den el 30% las AFP. Yo creía que el presidente de la República le iba a tocar ayer. Un país que una institución que regentea fondos que no son de ella, que le preste a la anterior presidente 40 mil millones de pesos, que no son de ellos, así porque lo dispuso, que no se sabe cuánto han utilizado de forma personal ellos, para inversiones y después reponerlo, yo no sé, se niega en un momento donde empieza una crisis sin precedentes en República Dominicana económica, producto de la pandemia y de la mala administración de los gobiernos. ¿Qué usted me dice? No, yo pienso que la AFP tienen que disolverse. Es decir, esos fondos deben pasar a una administración pública con participación de los trabajadores y del sector empresarial. Pero el problema es que usted ha visto debe pasar, no debe quedarse en los bancos. Usted ha visto un sindicalista, que eso es lo más raro del mundo, abogando por la devolución de los fondos de pensiones. Bueno, para que pase con la desaparición de la AFP, sí. Pero yo siento que si esos fondos se reparten o se da un 30%, eso será el final de esos fondos. Es decir, a mí me gustaría que no un 30%, sino todo el fondo pase a un... Yo sostengo esa tesis, porque al final de cuentas eso es una estafa. Cuando usted proyecta el dólar, el peso, a 20 años, pues yo pongo el ejemplo del 2006. En el 2006, el peso dominicano llegó a valer 26 por 1. Yo hice transacciones por $1. Y hoy está, no se sabe a cuánto. Bueno, 53 y pico. No, 53. La última vez que yo lo vi había 58 y medio y no había. No, pero en el banco, en la tasa oficial. Sí, la tasa, no, eso está en 58 y no está hay. Ya en 58. Y le venden $500. Los bancos, en términos generales. Entonces, al final de cuentas es una estafa porque usted recibe tal vez un salario atractivo hoy, en 20 años, con el curso devaluativo, la historia devaluativa del peso dominicano, no le dé para comprar medicamento y para comer una semana. Entonces, ¿para qué usted quiere eso? Eso para nada. Enrique, el tiempo se me acabó. Sí, caray, qué pena. Pero por la próxima, y cuando tú estés ya en tu canal en YouTube, lo podemos hacer, sí. Enrique, un placer. Bueno, buena suerte y cuídese del coronavirus. Así a es. ustedes, recuerden que esta transmisión está desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones CNI a través de YouTube, deseándole que tengan todos un feliz resto del día y del fin de semana. Hasta el lunes. Bye bye.